Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana, la reunión Vida y Ministerio Cristiano. Para dar inicio a la misma, cantaremos una canción de alabanza a Jehová. En este caso será la canción número 81, que tiene por título La vida del precursor. Posteriormente nos dirigiremos a Jehová en oración. Canción número 81. Pues sin duda que es un placer estar de nuevo reunidos para ser instruidos por Jehová. En la reunión de hoy tendremos la oportunidad de hablar en detalle de un grupo de personas que estaban totalmente dedicadas a Dios. Hablaremos de los nazareos. ¿Quiénes eran los nazareos? ¿Qué hacían? Y sobre todo, ¿cómo podemos imitarlos? Veremos todo esto y más en la sección Tesoros de la Biblia. En la sección Seamos mejores maestros, veremos algunas ideas muy prácticas que nos ayudarán a iniciar primeras conversaciones, a hacer buenas revisitas e incluso a dar buenos discursos. Y finalmente, en la sección Nuestra vida cristiana, no solo seguiremos analizando las fascinantes visiones del libro de Ezequiel, sino que también veremos cómo podemos estar muy activos durante una época tan especial para nosotros como es la conmemoración, ya sea sirviendo como precursores auxiliares o participando en la campaña al máximo de nuestras posibilidades. Así que está claro que tenemos por delante una reunión muy instructiva y muy beneficiosa para todos nosotros. Pues bien, empecemos con la sección Tesoros de la Biblia. En esta, el hermano Arturo París presentará el discurso titulado ¿Cómo podemos imitar a los nazareos? Escuchemos con atención. ¿Te gusta hacer imitaciones? ¿Se te dan bien? Algunos humoristas se han hecho muy conocidos por su capacidad de imitar casi a la perfección los gestos, la manera de hablar o incluso hasta la manera de caminar de personajes famosos. Pero, ¿cómo logran hacerlo? Pues algo muy importante es que tienen que ser muy observadores. En muchos casos, incluso tienen una grabación a mano
y la ven muchísimas veces e incluso hasta detienen la imagen para fijarse bien en todos los detalles. Bueno, aunque sabemos que este tipo de imitaciones tiene un valor limitado, pues su objetivo tan solo es arrancarnos una sonrisa, aún así podemos beneficiarnos de este método, pues la guía de actividades nos anima a imitar a unos siervos fieles de Jehová, los nazareos. Así que podemos seguir este mismo método. Por eso, en primer lugar, acudiremos a la Biblia para leer, para observar detenidamente tres características de la vida de los nazareos y después pararemos un momento para ver cómo los podemos imitar. Así, empecemos por el primero de estos tres requisitos que tenían que cumplir los nazareos. Por favor, leed conmigo Números, capítulo 6, versículos 2 al 4. Números 6, 2 al 4. Allí Jehová dice: habla con los israelitas y diles, si un hombre o una mujer hace el voto especial de vivir como nazareo para Jehová, debe abstenerse de vino y otras bebidas alcohólicas. No debe beber vinagre de vino ni vinagre de otras bebidas alcohólicas. No debe beber ninguna bebida hecha con uvas, ni comer uvas frescas ni pasas. Mientras dure su nazareato, no debe comer nada que se saque de la vid, ni siquiera las uvas verdes ni las pieles. Bien, detengámonos para observar la primera de estas tres restricciones principales. Está claro, ¿verdad? El nazareo no debía tomar ninguna bebida embriagante, tampoco debían comer ningún producto de la vid, ya fuese si estaba verde, ni maduro, ni tampoco seco, ni tampoco podía beber nada del jugo, ya fuese mosto o estuviese fermentado o fuese vinagre. ¿Qué podemos aprender de esta restricción? Pues algo interesante es que los nazareos hacían grandes sacrificios por Jehová. Pero ahora, detengámonos un momento. ¿Cómo podemos imitar a los nazareos? Pues la clave está en el versículo 2 que acabamos de leer. Dice que estos israelitas hacían el voto de vivir como nazareo para Jehová. Así que ellos no hacían todos estos sacrificios para que otros hombres les aplaudieran, ni tampoco querían hacer una exhibición ostentosa de su fe. Ellos hacían ese voto especial motivados por su amor a Jehová. Y eso es lo que queremos copiar. Cualquier sacrificio que hagamos por Jehová debe tener una buena motivación, el amor. Si amamos a Jehová y al prójimo, nuestros sacrificios nunca serán una carga, sino una fuente de felicidad. Y esto nos recuerda a la fotografía que podemos observar en este artículo. Aquí podemos ver varios hermanos en diferentes facetas del tiempo completo. Fijémonos primero en la parte de la izquierda. Si nos fijamos en la cara de estos hermanos, se les ve felices. Pero lo que quizá no sabemos o podemos suponer es que quizá estos hermanos han tenido que andar muchas horas bajo un calor, bajo un sol abrasador, hasta poder llegar a esta persona que está en mitad de un territorio aislado. Así que este es el primer punto. Jehová bendice los sacrificios que se hacen con un buen motivo. Muchas gracias por la fotografía. Seguimos con el segundo punto. Podemos leer, por favor, ahora Números capítulo 6 y versículo 5. Números 6, 5 dice: mientras dure su voto de nazareato, no debe pasar navaja sobre su cabeza. Tiene que permanecer santo, dejándose crecer el pelo de la cabeza hasta que se cumplan los días que debe estar separado para Jehová. Así, segunda restricción, no debían cortarse el cabello de su cabeza. ¿Qué podemos aprender de los nazareos? Pues este segundo punto es que los nazareos hacían todo lo que Jehová les mandaba. De nuevo, paremos. ¿Cómo podemos imitar a los nazareos? Pues la lección es que, sin una palabra, ese pelo largo servía de señal muy visible para otros y así podían reconocer rápidamente que era una persona santa, apartada. Eso es algo que queremos imitar. Queremos ser diferentes. No queremos camuflarnos en medio de este mundo. Queremos guiar
nuestro comportamiento, nuestra forma de hacer las cosas por los principios bíblicos. Eso será como una señal muy visible e incluso sin ninguna palabra, esto puede atraer a otros a la verdad. Pero además, también podemos copiar otra cosa de los nazareos. Ese requisito de que un hombre llevase el pelo largo no era algo natural, pero inculcaba en el nazareo algo que queremos imitar. Es la importancia de la abnegación y de la sumisión completa a la voluntad de Jehová. Y esto de nuevo también nos recuerda a la fotografía. Podemos echarle un vistazo a la otra parte de la fotografía. Aquí vamos a hablar también de esta cualidad de la abnegación. Si nos fijamos en el hermanito, ya no es precisamente un joven, ¿verdad? ¿Cómo puede demostrar este hermano la abnegación? Pues podemos imaginar diferentes situaciones. Quizá está lejos de un familiar querido o ama tanto su trabajo y ahora se le ha pedido que enseñe ese trabajo que tanto ama y que lo delegue en una persona más joven. Pero si lo hace con la motivación de vida, seguro que Jehová lo bendice. Así que es este punto segundo el que estamos mencionando ahora. Si obedecemos a Jehová, seremos diferentes y también cultivaremos algo que Jehová aprecia mucho, la abnegación. Muchas gracias por la fotografía. Pasemos al punto tercero, números 6, 6 y 7. Leamos, por favor, este pasaje. Números capítulo 6, versículos 6 y 7. Aquí Jehová dijo, no debe acercarse a un muerto mientras esté separado para Jehová. Aun si muriera su padre, su madre, su hermano o su hermana, él no debe contaminarse, ya que tiene sobre la cabeza la señal de su nazareato para su Dios. Así, tercer requisito que Jehová pedía es que no debían tocar ningún cadáver, ni siquiera el de los parientes más cercanos, como pudiera ser un padre, una madre, hermano o hermana. ¿Qué aprendemos de los nazareos? Pues que se mantenían puros para Jehová. De nuevo, detengámonos, paremos la imagen. ¿Cómo podemos imitar esa pureza? Pues siendo santos, siendo puros. Esto significa dedicarnos completamente a Jehová para servirle, junto con una conducta limpia en todo sentido. Pero para ser santos tenemos que distinguir lo que está bien de lo que está mal. Por eso, primero, tenemos que adquirir la mente de Cristo y ver las cosas como Jehová las ve. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues esto solo se puede lograr leyendo y meditando la palabra de Jehová. Esto nos ayudará a no tocar nada impuro, como por ejemplo el entretenimiento de este mundo. Mucho de este entretenimiento es impuro y Satanás quiere que lo toquemos. Bien, en resumen, hemos aprendido tres cosas muy interesantes de los nazareos. El primer punto, que Jehová bendice los sacrificios que se hacen con un buen motivo. El segundo, que si obedecemos a Jehová siempre seremos diferentes y cultivaremos una cualidad que agrada muchísimo a Jehová, la abnegación. Y tercero, que el estudio de la Biblia nos enseña a pensar como Jehová y como Jesús, y eso nos mantendrá puros. Así hemos visto que tenemos la Biblia para poder leerla y leerla, para poder visualizar cuantas veces queramos el ejemplo de siervos fieles de Jehová y que también hemos aprendido que necesitamos no solo leer y releer, sino parar y visualizar bien los detalles para poder imitarlos bien. Así, si nos hacemos buenos imitadores de siervos fieles de Jehová, conseguiremos algo muy importante. Arrancaremos una sonrisa de aprobación de nuestro Padre Jehová. Muchas gracias, hermano París, por haber explicado con tanta claridad el papel de los nazareos en el antiguo Israel y también mostrarnos cómo nosotros también podemos y queremos imitar su actitud de sacrificio. A continuación, en Busquemos Perlas Escondidas, podremos compartir los tesoros espirituales que hemos encontrado en los capítulos 5 y 6 del libro de Números. Esta asignación estará a cargo del hermano Alejandro Mateo. Pues vamos a buscar perlas escondidas en los capítulos 5 y 6 del libro de Números. La primera la encontramos en Números 6, versículos 6 y 7. Vamos a leerlo. Números 6, versículos 6 y 7. ¿A quién le gustaría leerlo? Hermano Pablo Barros, por favor. No debe acercarse a un muerto mientras esté separado para Jehová. Aun si muriera su padre, su madre, su hermano o su hermana, él no debe contaminarse,
ya que tiene sobre la cabeza la señal de su nazareato para su Dios. Muchas gracias. La pregunta de la guía de actividades dice, ¿cómo pudo Sansón tocar los cuerpos de las personas que había matado y seguir siendo nazareo? Hermana Irina París. Puesto que había dos clases de nazareos, los que se ofrecían voluntariamente y aquellos a los que Dios nombraba. Así que las normas que se están citando en número 6 aplican a los nazareos voluntarios, que hacían un voto por un periodo de tiempo. Pero en el caso de Sansón fue un nazareo nombrado por Dios, incluso antes de su concepción y para toda la vida. Muy bien. Pues hacemos la... hermano Juan Marcos Sanz, por favor. Sí, además hay una pregunta lógica. En caso de que entrara en contacto accidentalmente con un cadáver, ¿cómo podría volver a empezar el nazareato que inició cuando vino al mundo? Como decía Irina, sería imposible. Así es. Pues hacemos la segunda pregunta que tenemos en la guía de actividades. Dice, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Damaris Silvosa. Pues, por ejemplo, en el capítulo 5, el versículo 9, ahí se habla de las contribuciones santas que debían hacer al sacerdote. Y no es que fuera un salario en sí mismo, pero era la manera que Jehová tenía de que se encargar, o sea, de cubrir sus necesidades físicas y las de su familia. Y de la misma manera, pues nuestras contribuciones hoy día también sirven para apoyar a muchos hermanos que están en el tiempo completo especial, pero además tienen otros usos como cuidar y mantener nuestros lugares de adoración, también la producción del alimento espiritual o incluso ayudar a quienes han sufrido por un desastre natural. Así es que de la misma manera que Jehová valoraba mucho las contribuciones santas que hacían los israelitas, también valora las que hacemos ahora nosotros por pequeñas que sean. Muy bien. Hermano Carlos Bermejo. En número 6.12, ahí se menciona como el nazareo que se ofrecía voluntariamente y entraba en contacto con algún cadáver, incumplía una de estas restricciones que tenía. Menciona el versículo que tenía que separarse otra vez para Jehová a fin de volver a comenzar los días de su nazareato. ¿Esto que me enseña? Pues una lección es que en el servicio de Jehová nunca debemos bajar la guardia, da igual los años que llevemos, porque sería una pena que quizás por una mala actuación mancháramos nuestro servicio de Jehová que por tantos años pues nos hemos labrado. Muy buen punto. Hermano Pablo Román. Sí, al principio del capítulo 6 de Números, en el versículo 2, dice que si un hombre o una mujer hace el voto, lo cual nos demuestra que el nazareato efectivamente era un voto voluntario, que podía hacer cualquier persona. Y realmente era un sacrificio porque nadie les obligaba, así que lo hacían de corazón. Pero eso no quita que una vez realizaban este voto tenían que cumplirlo. Y pasa igual con los que nos hemos dedicado a Jehová. Nadie nos ha obligado, ha salido de nosotros. Por lo tanto, cuando deberíamos preguntarnos si cuando nos cambian las circunstancias o afrontamos problemas, pensamos rápidamente en dejar a Jehová o apartarlo a un segundo plano, o si realmente nos tomamos en serio nuestro voto y luchamos por cumplirlo. Muchas gracias. Hermana Jael Matei. Sí, en el capítulo 6, versículo 21, dice que si el nazareo quería hacer un voto dando una ofrenda mayor para Jehová de lo que le exigía su nazareato, lo podía hacer si estaba dentro de sus posibilidades. Esto nos muestra que podemos dar mucho más de lo que como cristianos se nos exige, pero es importante que antes de tomar la decisión de dar más a Jehová, pensemos en nuestras circunstancias y calculemos bien, porque es muy importante que siempre cumplamos con nuestros votos a Jehová. Muy bien. Hermana Leni Sanz. En número 6:27 ahí dice que los israelitas tenían que poner el nombre de Jehová en mitad del pueblo para que él los bendijera. Así que si ellos se sometían a Jehová de buena gana y guardaban sus mandamientos, pues Jehová los bendecía, los protegía y les daba paz. Así que nosotros al igual hoy en día recibimos muchas instrucciones, ya que nuestra forma de reunirnos y de predicar ha cambiado, pero si somos obedientes, Jehová nos va a proteger y va a bendecir su obra. Y además las personas que nos observan, pues le daremos un buen testimonio y el nombre de Jehová será ensalzado.
Así es. Hermano Pablo Mendaña. Sí, pues las preciosas palabras registradas en Números 6:24 con la que Jehová mandó a Aarón bendecir al pueblo nos recuerdan cómo Jehová pues está bendiciendo también a su pueblo hoy en día, cómo Jehová ha alzado su rostro hacia nosotros, nos da paz. Y el informe de servicio del año pasado, pues así nos lo ha puesto de manifiesto a todos. En medio de un mundo de crisis, nosotros seguimos creciendo como pueblo, no solo en números, sino también en actividad, en conocimiento, en espiritualidad. Sin duda, Jehová nos hace brillar y nos está mostrando su favor. Claro que sí. Hermano Manuel Cruz. En el capítulo 5, el versículo 28, observamos que si un hombre acusaba falsamente a su esposa de infidelidad, se requería una compensación por el daño causado. Se exigía al esposo que la dejara encinta, así ella se le recompensaba con la bendición de tener un hijo. Esto nos muestra la justicia de Jehová y queremos imitar también esa justicia en nuestro trato con los demás. Y también en cuanto a Jehová, pues nos da confianza, nos hace que tengamos una relación más estrecha con él y a mirar el futuro con confianza, sabiendo que gracias a su justicia pues concederá vida eterna a todos los que tengan fe en él. Muy bien. Hermano Adrián Tolosa. En el capítulo 5, versículo 3, se muestra que cualquiera que tocara un cadáver debía ser enviado fuera del campamento, dice, para que no contaminen a aquellos que residen en el campamento, ¿no? Es curioso que hasta finales del siglo XIX era habitual que los médicos examinaran cadáveres y luego, sin lavarse las manos, examinaran a otros pacientes, ¿no? Lo que causó muchas muertes. Esto nos enseña la superioridad de la sabiduría divina que encontramos en la palabra de Jehová y cómo nos protege. Muy interesante. Hermana Tomiko Makowski. Número 6.2 demuestra que si alguien se hacía nazareno, pero como vivía cada día, debía reflejar ese voto. Igualmente, cuando nos dedicamos a Jehová, le prometemos a Él que usaremos nuestra vida para servirle siempre, pase lo que pase. Por eso queremos reflejar nuestro voto de dedicación en nuestra forma de vivir diaria. Muy bien, muchas gracias. Hermana Beatriz Tey. La ley tocante a lo defraudado o extorsionado era tanto para provecho de esta persona, del defraudado, a quien se le devolvía lo robado más una compensación, como la persona cuya conciencia le remordía y eso le impedía confesar, a reconocer su culpa y corregir su mal. Si el ofendido había muerto, como dicen Números 5, 7 y 8, se le tenía que dar esa cantidad al pariente más cercano. Claro, este hecho es lo que demostraba realmente la sinceridad de corazón, pues es posible que este pariente ni siquiera hubiera sabido de este hurto. Lo que sabemos es de que Jehová sí que ve esta sinceridad de corazón y está al tanto de ella. Muy bien, pues muchas gracias a todos por compartir las perlas tan bonitas que han encontrado en la lectura de esta semana. Muchas gracias, hermano Matei, por el desarrollo de esta asignación y también muchísimas gracias a todos los que habéis participado por compartir con nosotros esas maravillosas perlas espirituales. Para finalizar esta sección, escucharemos la lectura de la Biblia. Así que os animamos, por favor, a que busquéis Números, capítulo 5, versículos 1 al 18, y que sigáis la lectura que realizará nuestro hermano Gregory Makowski. Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: Manda a los israelitas que envíen fuera del campamento a toda persona leprosa, a todo el que tenga una secreción y a todo el que sea impuro por tocar a un muerto. Tanto si es hombre como si es mujer, deben enviarlos afuera. Deben enviarlos fuera del campamento para que no contaminen los campamentos de aquellos en medio de los que resido. De modo de que los israelitas lo hicieron así y los enviaron fuera del campamento. Tal como Jehová le dijo a Moisés, así lo hicieron los israelitas. Jehová pasó a decirle a Moisés: Diles a los israelitas: si un hombre o una mujer comete alguno de los pecados comunes a todos los hombres y se porta infielmente con Jehová,
esa persona es culpable. Debe confesar el pecado que ha cometido, así como devolver toda la cantidad como compensación por su culpa, y además añadirle una quinta parte de su valor. Debe dársela al perjudicado. Pero si éste ha muerto y no tiene un pariente cercano que pueda recibir la compensación, hay que dársela a Jehová, y la compensación será para el sacerdote, además del carnero de la expiación, con el que el sacerdote hará expiación por el pecador. Todas las contribuciones santas que los israelitas presenten ante el sacerdote deben ser para él. Él se quedará con las cosas santas que cada persona presente. Cualquier cosa que cada uno le dé al sacerdote será para el sacerdote. Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo: habla con los israelitas y diles: esto es lo que deben hacer. Si la esposa de un hombre se desvía y le es infiel teniendo relaciones sexuales con otro hombre, pero el esposo no lo sabe y el asunto queda oculto, de modo que ella sea contaminado, pero no hay ningún testigo contra ella y no ha sido sorprendida en el acto. Tanto si el esposo siente celos y tiene dudas de la fidelidad de su esposa cuando ella sea contaminado, como si el esposo siente celos y tiene dudas de la fidelidad de su esposa cuando ella no sea contaminado, él debe llevar a su esposa ante el sacerdote, junto con una ofrenda por ella, 1/10 parte de un efá de harina de cebada. Él no debe derramar aceite sobre la ofrenda ni ponerle olíbano encima, porque es una ofrenda de grano relacionada con los celos, una ofrenda de grano que hace recordar la culpa. El sacerdote hará que la mujer se acerque y se presente delante de Jehová. El sacerdote llenará un recipiente de barro con agua santa. Luego tomará un poco de polvo del suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y el sacerdote hará que la mujer se presente delante de Jehová. Le soltará el cabello y le pondrá sobre las palmas de las manos la ofrenda de grano que sirve de recordatorio, es decir, la ofrenda de grano relacionada con los celos. Y el sacerdote tendrá en su mano el agua amarga que provoca una maldición. Muchas gracias, hermano Makoski, por esta buena lectura. En esta ocasión tenías que esforzarte por hacer lo que dice la lección 10 del folleto Maestros, que es modular la voz. Y sin duda que esto es siempre un desafío, pero todavía más cuando uno no domina el idioma. Pero lo cierto es que lo has aplicado muy bien. Pues a lo largo de la lectura, y gracias a los cambios que fuiste haciendo en ocasiones en el volumen, el tono y el ritmo, aquellos que te estábamos escuchando pudimos seguirte bien, pudimos distinguir las diferentes ideas que había en esta lectura y también, en cierta medida, las emociones que habían vueltas en lo que Jehová le estaba diciendo a Moisés. Así que muy bien hecho, ¿eh? Muchísimas gracias por todo el trabajo. Pasemos ahora a la siguiente sección de nuestra reunión, la sección Seamos mejores maestros. Como sabéis, el objetivo de esta sección es que podamos mejorar nuestra forma de predicar y enseñar. Así que empezaremos viendo cómo podemos iniciar una primera conversación usando las ideas para conversar de este mes. Esta asignación estará a cargo de las hermanas Irina Paris y Jael Matei. Jael, ¿sabías que según el periódico el 80% de las empresas ya están implementando el trabajo en remoto? La verdad es que tiene muchas ventajas hacerlo así como nosotras. Sí, la verdad que está muy bien. Pero, ¿sabes, Irina? Yo estoy deseando volver a la normalidad. Claro, muchos estamos orando por el fin de esta situación. ¿Crees que Dios escuchará nuestras oraciones? No sé, no creo. Es verdad que el mundo está cada vez peor, así que puede ser que la oración nos ayude como una especie de terapia. Sí, mucha gente piensa como tú, aunque yo he notado que cuando me enfrento a dificultades, orar me ayuda a estar más tranquila y a tomar mejores decisiones. Leí una revista que se titula ¿Sirve de algo orar? Y menciona lo que tú decías sobre los beneficios terapéuticos, pero además cita de un salmo muy animador. Mira, voy a compartir la pantalla y así ves el artículo tú también. Es el Salmo 65.2. Está en letra negrita. ¿Te gustaría leerlo?
Sí, vale. A ver, dice, a ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. Muy bien. El texto afirma que Dios escucha las oraciones, pero ¿te has fijado a qué tipo de personas escucha? Sí, pone que a todos, porque pone que es a gente de toda clase. Qué irónico. Exacto. ¿Y no te parece asombroso que todos podamos tener la oportunidad de hablar con la persona más importante del universo? La verdad que Irina nunca lo había visto de esta manera. Me entran ganas hasta de aprender a orar. Pero yo creo que tienes que ser de alguna religión, ¿verdad? Sí, soy testigo de Jehová. Igual ya has conversado con alguno de mis compañeros. Bueno, he escuchado hablar de vuestra religión, pero si te digo la verdad, nunca me he parado a escucharos. Entonces tienes que ver un vídeo que explica quiénes son los testigos de Jehová. Mira, de hecho, ya que hemos terminado de trabajar y compartimos pantalla, te lo pongo si quieres. Es muy breve, 1 minuto y poco. Vale, sí. ¿Y qué te ha parecido? Pues me ha parecido interesante porque no sabía que estabais por todo el mundo y que aunque seáis de culturas diferentes, creáis lo mismo. Es interesante. Sí, y el vídeo también menciona que tenemos reuniones semanales y ahora las hacemos por videoconferencia, así que puedes conectarte sin ningún compromiso. Si quieres te envío el enlace y los horarios. Vale, sí, porque como ahora pasamos tanto tiempo en casa, puede ser que me pueda conectar algún día a vuestras reuniones. Estoy segura de que te van a gustar. Te envío el email y adjunto la revista que te enseñé antes. Así otro día me dices qué opinas de la pregunta sobre qué cosas podemos orar, como querías aprender. Sí, vale, pues cuando la lea te digo algo, ¿vale? Perfecto. Queremos daros muchísimas gracias a las dos. En esta asignación hemos tenido la oportunidad de ver algo fundamental a la hora de empezar una conversación, que es hacer una buena introducción. La lección 1 del folleto maestros dice que una buena introducción debe, entre otras cosas, captar la atención e indica que esto podemos hacerlo comentando una noticia reciente que despierte el interés. Y en este caso, Irina, lo has hecho perfecto. Has hecho referencia a una noticia del periódico que está de actualidad y que además es algo que le afecta directamente a tu compañera. Y después has sido muy hábil, pues cuando Jael te dijo que ella estaba deseando volver a la normalidad, tú comentaste que muchas personas oran por el fin de la situación y le preguntaste que si ella cree, si Dios escucha o no nuestras oraciones. Y esto sin duda te dio pie a dar un buen testimonio. Así que enhorabuena, muy buena asignación. Veamos ahora cómo hacer una revisita. Prestemos atención a las hermanas Rebeca Mendaña y Beatriz Tey. En este caso, además, veremos cómo la hermana Rebeca ofrecerá una publicación del kit de enseñanza. Hola prima, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese dolor de espalda? Pues muchísimo mejor, ya no me duele casi nada. Qué bien, me alegro mucho. El otro día hablamos sobre la oración y si recuerdas quedamos en hacer esta videollamada para hablar un poquito acerca de las cosas que podemos pedir a Dios cuando le oramos. Y la verdad es que me gustaría mucho saber tu opinión. Pues yo creo que le podemos pedir de todo. Al menos yo le pido pues por la familia, por el dinero, por la salud, las cosas más importantes. Al menos algo así. Pues me encanta saber tu opinión porque me demuestra lo religiosa que eres, ¿eh? Y que tomas a Dios en cuenta. Y uno se pregunta si Dios habrá dejado instrucciones en su palabra en la Biblia para saber qué cosas podemos pedirle. Pues he encontrado un texto de la Biblia que me gustaría compartirlo contigo por el chat. Te lo envío, ¿vale? Es Primera de Juan 5:14. Cuando lo tengas, por favor, lo lees en voz alta y puedes fijarte en los puntos que nos ayudan a responder la pregunta. Cuando puedas, por favor. Y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él nos escucha. Y qué interesantes son, ¿verdad? Las palabras. ¿Qué punto te ha llamado la atención? Pues que podemos pedirle cualquier cosa. Es un gran privilegio que nos da Dios, ¿verdad? ¿Y te imaginas que, por ejemplo, el gobernador de nuestro país nos dijera que podemos pedirle cualquier cosa? ¡Guau! Eso sería maravilloso. Pues mayor privilegio es aún lo que nos dice la Biblia. Podemos tener la plena confianza, Bea, de que podemos pedirle a Dios, que es el Todopoderoso, cualquier cosa. Pero piensa en esto, prima. Mucha gente pide a Dios cosas muy diferentes. Por ejemplo, unos les piden que les toque la lotería o los juegos de azar, otros piden trabajo, otros piden cosas más profundas como sabiduría para que les vaya bien en la vida. ¿Crees que Dios realmente podemos pedirle cualquier cosa?
por ejemplo, que nos toque la lotería, los juegos de azar? Hombre, en eso me dejas en duda. La verdad es que no sé si eso lo escucharía Dios. Claro, piensa en esto. ¿Crees que es un deseo bueno o detrás en realidad hay un deseo egoísta? Hombre, en realidad no es algo necesario, así que es un deseo egoísta, por lo cual no creo que las llegara a escuchar esas oraciones. Pues llegaste a la conclusión correcta. Fíjate, según ves en la Biblia, en el texto que te he enviado, podemos pedirle cualquier cosa a Dios, pero tenemos que asegurarnos de algo. Pone una condición. ¿Ves cuál es? Dice, podemos pedirle cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad. Muy bien. Así que pensando, por ejemplo, que esté de acuerdo con su voluntad, ¿podríamos pedirle sabiduría para que nos vaya bien en la vida? Y creo que eso estaría muy bien, sería conforme a su voluntad. También podríamos pedirle, por ejemplo, que nos ayude a encontrar un trabajo. Muy bien, ¿verdad? Así que la clave está en que lo más importante es saber cuál es la voluntad de Dios para saber qué cosas podemos pedirle, ¿no lo crees? Sí, estoy de acuerdo. Y algunas cosas sí que son fáciles de saber, pero en otras lo veo difícil. Pero mira, no te preocupes porque Dios es muy amoroso y como un padre bueno nos ayuda y nos enseña y nos dice cómo saber lo que está bien y lo que está mal para saber cuál es su voluntad. Nos enseña por medio de la Biblia. Por eso es tan importante que todos entendamos bien su mensaje. Con tu permiso te voy a mandar por email un manual que explica la Biblia por temas. Hay un capítulo muy bonito que habla de la oración y si quieres lo analizamos juntas. Sí, me parece estupendo, mándamelo. Muchas gracias, estás siempre muy pendiente de mí. Es que te quiero mucho, prima, ¿eh? Así que yo te lo envío ahora. Qué buena asignación, ¿verdad? En esta hemos visto cómo en poco menos de 4 minutos se puede leer, explicar, ilustrar y aplicar un texto bíblico y además sentar las bases para comenzar un curso de la Biblia. Pero no solo eso, sino que, Rebeca, esta semana tenías que prestar especial atención a la lección 3 del folleto Maestros, que es hacer preguntas. Y lo cierto es que lo has hecho genial. Como dice en el recuadro que tenemos en la parte final de esta lección, que dice para predicar, le has hecho varias preguntas a tu prima pidiéndole su opinión. Por ejemplo, le preguntaste, ¿qué piensas? ¿Crees que a Dios le podemos pedir cualquier cosa? Y así por el estilo. Y no solo eso, sino que después también, usando preguntas muy bien pensadas, le ayudaste a llegar por ella misma a una conclusión lógica sobre lo que le podemos o no podemos pedir a Dios en oración. Así que muy bien hecho, ¿eh? Muchísimas gracias a las dos por esta buena asignación. Pues bien, después de haber visto cómo hacer una buena primera conversación, una buena revisita, veamos ahora también cómo podemos mejorar en una parte muy importante para la enseñanza, que son los discursos. A continuación escucharemos al hermano Manuel Cruz, quien nos hablará sobre un gran descubrimiento que prueba que la Biblia es exacta. ¿Cómo nos sentimos cuando recibimos un regalo que nos hace mucha ilusión? Seguro que nos ponemos muy contentos, incluso en ocasiones nos faltan las palabras para agradecer a esa persona tan especial para nosotros ese regalo que tanta ilusión nos hace. Bueno, ¿y qué decir de todos los regalos que nos da Jehová? Todos los días recibimos muchos de su parte y muy valiosos, pero hoy destacaremos especialmente uno, su palabra, la Biblia, un regalo único que nos permite conocer sus mismísimos pensamientos. Además, en ella encontramos las mejores lecciones para cada uno de nosotros. Claro, aún así hay personas que no aprecian o valoran ese regalo. Piensan que es un libro como otro cualquiera, escrito por hombres relativamente hace poco tiempo. ¿Pero es eso cierto? Bueno, brevemente analicemos un descubrimiento especial que muestra la exactitud de la Biblia y que la hace un regalo único. Hace aproximadamente unos 40 años, un equipo de arqueólogos israelí hizo un descubrimiento asombroso. En una cueva profunda de las laderas del Valle de Hinón, en Jerusalén, encontraron dos pequeñas láminas de plata enrolladas, en las que en su superficie había textos bíblicos grabados. Pero, ¿qué contenían exactamente estas pequeñas láminas? Pues contenían el mensaje que Jehová le dio a Moisés para que se lo transmitiera a Aarón y a sus hijos a fin de bendecir al pueblo de Israel, incluido a los nazareos también. Parte de esa bendición es la que encontramos en Números, el capítulo 6, los versículos 24 a 26, y que podemos leer todos juntos. Números 6, 24 al 26. Si lo tenéis, dice, que Jehová te bendiga y te proteja,
Que Jehová haga brillar su rostro sobre ti y te muestre favor. Que Jehová alce su rostro hacia ti y te dé paz. Sí, como podemos observar, estas pequeñas láminas contenían parte de las bendiciones que Jehová le daría al pueblo de Israel si cumplían al pie de la letra con sus instrucciones, es decir, si le rendían un servicio completo dedicado a Jehová, un servicio santo a él. Pues en ambos fragmentos, como hemos leído, aparece varias veces el nombre personal de Dios, Jehová. Estas láminas databan de la época anterior a la destrucción de Jerusalén por los babilonios, en el año 607 antes de nuestra era. Por lo tanto, se ha dicho que estas inscripciones son los primeros objetos conocidos del mundo antiguo que citan pasajes de la Biblia hebrea. Y aunque algunos especialistas cuestionaron su antigüedad y afirmaron que estas láminas se escribieron mucho más tarde, ¿a qué conclusiones han llegado los expertos? Bueno, tanto los estudios paleográficos como arqueológicos, así como los ortográficos, señalan a la misma época, a finales del siglo VII antes de nuestra era. Confirman una fecha anterior al exilio babilónico. Por lo tanto, estas investigaciones prueban y confirman que se encontraron las citas bíblicas más antiguas de que se tiene constancia. Sin duda que este gran descubrimiento reafirma aún más en nuestra mente y corazón que la Biblia es exacta. Por lo tanto, ¿qué sentimos individualmente por la Biblia, por este maravilloso regalo? Pues sin duda que todos compartiremos los sentimientos similares a los que expresó el salmista en el Salmo 119, versículo 97, que podemos leer juntos también. Salmo 119, 97, dice, «Cuánto amo tu ley, reflexiono en ella todo el día». Sí, como acabamos de leer, la Biblia tuvo un valor muy importante para el salmista y para nosotros igualmente. La consideramos un valioso regalo de su parte, la amamos. Cuando la estudiamos a fondo, descubrimos que todo encaja hasta el más mínimo detalle. Nos impresiona el poder que tiene en nosotros y esto nos convence de que viene de Dios y de que usó su Espíritu Santo para ello. Sus consejos son todos para nuestro bien. También resaltamos su armonía interna, su exactitud histórica y científica, aunque no sea un libro de ciencia. Incluso las profecías que contienen se han cumplido al pie de la letra. Además, ha sobrevivido completa hasta nuestros días a pesar de que Satanás se ha empeñado en eliminarla. Todo esto demuestra lo valioso que es. Por lo tanto, queremos leerla diariamente y pedirle a Jehová en oración antes que nos guíe. Esto nos acercará más a Él y conoceremos aún más y mejor su personalidad. Por lo tanto, dejemos que influya en nuestra vida al tomar decisiones, que sea para nosotros como un espejo y usémosla como una espada para defender nuestras creencias y mostrarle a otros su exactitud. Si hacemos esto, la valoraremos como uno de los mayores regalos que nos ha hecho nuestro amigo y Padre Jehová. Muchísimas gracias, hermano Cruz. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo de este discurso tan bien preparado. En tu caso, tenías asignada la lección 13 del folleto Maestros, por lo que tenías que esforzarte por resaltar el valor práctico de la información. Y es interesante porque el resumen de esta lección dice: ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer con la información. Y tú lo has hecho muy bien, pues aunque la fuente de la información, la atalaya a la que hacías referencia, podemos decir que era un artículo totalmente informativo, tú has destacado el valor práctico del mismo. Nos has hecho ver que la Biblia es un valioso regalo de Jehová y que debemos esforzarnos por leerla y aplicarla en nuestras vidas. Has hecho un trabajo excelente con el discurso. Enhorabuena. Y qué buenas ideas y sugerencias hemos visto en esta sección de la reunión, ¿verdad? Seguro que todos estamos deseando poner alguna de ellas en práctica en cuanto nos sea posible. Ahora, para pasar a la siguiente sección de nuestra reunión, la sección Nuestra Vida Cristiana, os animamos a todos a cantar una canción de alabanza a Jehová. Será la canción 76 titulada Cuéntame lo que sientes.
Tal y como comentamos en la introducción de la reunión, se acerca una época muy especial para todos los testigos de Jehová. Se acerca la época de la conmemoración. Y como todos los años, queremos estar muy activos durante toda esta época. Por ello, a continuación y con la ayuda del hermano Mario Alonso, analizaremos el artículo de la guía de actividades titulado ¿Le gustaría ser precursor auxiliar en marzo o abril? Para los que vemos este programa, decir que Jehová nos ama muchísimo es algo obvio, ¿verdad? Día tras día vemos infinitas muestras de la bondad y el cariño que Jehová nos tiene. Y si hay una época en el año en la que somos todavía, si cabe, más conscientes de este hecho, es ahora, en la temporada de la conmemoración de la muerte de Jesús, cuando recordamos las dos mayores muestras de amor que se han hecho, la de Jehová al dar a su Hijo y la de Jesucristo al estar dispuesto a morir por nosotros. ¿Cómo podemos nosotros demostrar nuestro aprecio y nuestra gratitud por el amor de Jehová? Leamos, por favor, 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. 2 Corintios 5, versículos 14 y 15, dice: el amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que hemos llegado, que un hombre murió por todos, de modo que todos ya habían muerto, y él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Sí, ¿habéis notado? Viviendo para Cristo es como podemos demostrar nuestro aprecio. Y esto lo hacemos viviendo de la manera que Él vivió. ¿Y a qué fue a lo que principalmente se dedicó Jesús? A hacer la voluntad de su Padre Jehová y a predicar las buenas nuevas del reino. Por eso, en los meses de marzo y abril tendremos una excelente oportunidad para demostrar nuestro aprecio y nuestro agradecimiento por todo lo que Jehová y Jesús han hecho. ¿Cómo? Sirviendo como precursores especiales en marzo o abril, y si podemos, aún mejor, en marzo y abril. Pero, hermanos, me gustaría preguntaros, ¿por qué son los meses de marzo y abril una ocasión idónea para ser precursores auxiliares? Podéis contestar, es una pregunta para el auditorio. Hermano Adrián Tolosa. Pues son buenas oportunidades porque, como sabemos, los días suelen ser más largos, hay más luz y además durante esos meses pues uno puede escoger la opción de realizar 30 horas. Muy bien, excelente. Si os ocurre alguna otra razón para ello. Hermana Irina. Es un periodo en el que muchas personas también recuerdan a Jesús, así que nos podrá ser fácil iniciar conversaciones. Muy bien, sí, sin duda alguna, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que tenemos muchas razones, ¿verdad? Aparte de las que habéis comentado, ahora veremos también en la siguiente asignación, en breve comienza la campaña para invitar a las personas de la conmemoración. Las personas y nuestra congregación esbullirán de actividad, podremos salir con diferentes hermanos, diferentes hermanas. Se genera, ¿verdad?, un bonito ambiente en el que un hermano le dice a otro que va a ser precursor, ¿verdad? Y esto genera un espíritu de alegría en la congregación. Y después de la conmemoración tendremos también que seguir cultivando el interés de las personas que han asistido. O sea que, como decimos, es una ocasión idónea para ello. Ahora nos gustaría centrarnos en la imagen que aparece en el artículo. Si bien es verdad que debido a las circunstancias no podremos salir físicamente con los carritos, como se ve en la imagen, pero ¿qué vemos en la imagen? Que de nuevo es un ejemplo que todos nosotros podemos imitar. Hermano Juan Marcos. Sí, pues se les ve a todos con una sonrisa, deseoso de poder participar en compartir con las personas este importante momento para todos nosotros, la conmemoración. Así es, efectivamente. Hermano Benjamín Tey. No solamente será una oportunidad para mejorar nuestras habilidades en la predicación, aunque tengamos que hacerlo quizás de otros medios, sino también será una oportunidad para animarnos unos a otros en esa época especial. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Por eso, ¿por qué no hacerlo objeto de oración y analizarlo en la noche de adoración en familia o en nuestro estudio personal? ¿Podemos hacer algún ajuste en nuestro horario para que durante estos meses podamos ser precursores auxiliares? Si, por ejemplo, trabajamos de lunes a viernes, ¿podemos alargar un poquito la predicación el fin de semana o salir algún día entre semana? Si tan solo salimos 7 horas a la semana,
En un mes habremos predicado las 30 horas. Y si tal vez nosotros no podemos ser, podemos ayudar a algún miembro de nuestra familia a que sirva como precursor. Por eso, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, ¿no pensáis que es una excelente meta para estos próximos meses? Sin duda el esfuerzo valdrá la pena. Por eso, como dice la última frase del artículo de la guía de actividades, esforcémonos por hacer lo máximo para mejorar nuestras habilidades en la predicación y para animarnos unos a otros en la temporada de la conmemoración. Si así lo hacemos, no solamente hará nuestro gozo y el de nuestra congregación, sino que también alegraremos a nuestro Padre Celestial, Jehová. Muchas gracias, hermano Alonso, por hacernos ver una buena forma de demostrar nuestro agradecimiento a Jehová y a Jesús durante esta época tan especial de la conmemoración. No obstante, ya sea que podamos servir como precursores o no, seguro que todos deseamos participar al máximo en la campaña que empieza este sábado. Veamos cómo podemos hacerlo en la siguiente asignación. Tiene por título: el 27 de febrero comienza la campaña de la conmemoración. Estará a cargo esta asignación del hermano Juan Marcos Sanz. Una novia le enseña a todo el mundo el anillo de compromiso que le ha regalado su prometido. Un niño le enseña a todos sus amigos y vecinos el nuevo juguete que sus padres le han regalado. O un padre cuelga en el frigorífico o en su escritorio en la oficina el dibujo abstracto que su hijo le ha regalado. ¿Qué tienen todos en común? Quieren compartir con todo el mundo ese valioso regalo que han recibido. ¿Y nosotros? ¿Tenemos un valioso regalo? Por supuesto que sí. Acompáñenme, por favor, en la lectura de las buenas noticias según Juan, capítulo 3 y versículo 16. Juan 3:16 dice: porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Así es, qué valioso regalo. Jehová estuvo dispuesto a dar la vida de su propio Hijo por todos y cada uno de nosotros. ¿Verdad que si valoramos este valioso regalo, querremos compartirlo con todo el mundo? Bueno, como acabamos de recordar, tendremos la oportunidad de servir como precursores auxiliares. Pero sea que podamos hacerlo o que no, lo que sí que podremos hacer, según nos lo permitan las circunstancias, es participar de lleno, con entusiasmo, en la campaña de la conmemoración que comienza el próximo 27 de febrero. Bueno, ¿cómo lo haremos? Pues como cada año, tendremos a nuestra disposición la invitación. La podremos descargar de jw.org e imprimirla, si es necesario, o quizá, dependiendo de las circunstancias locales y de las direcciones que nos den los cuerpos de ancianos, podremos también tener ejemplares en papel. Bueno, ¿cómo es la invitación? Si hemos tenido oportunidad de echarle un vistacillo, habremos visto que el diseño es similar al de otros años. En la portada ya nos dice que nos alegra invitarlo. En su interior, si lo abrimos, vemos que nos menciona el mandato registrado en Lucas 22:19. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También nos indica el título del discurso público, especial. ¿Ha encontrado usted una perla muy valiosa? Y por supuesto, lo más importante, le recuerda a la persona que la conmemoración será el sábado 27 de marzo. Y luego en la última parte, pues nos vuelve a recordar a qué estamos invitando a la persona, para qué, cuándo y dónde. Que como todos sabemos, este año de nuevo volverá a ser por videoconferencia. Bueno, ¿cómo podremos invitar a las personas? Puesto que no podremos ir hogar por hogar, casa por casa, invitando a las personas del vecindario, hay cosas que sí que podemos hacer. Por ejemplo, podemos invitar a familiares inactivos o no testigos, a nuestros estudiantes de la Biblia, a nuestras revisitas y, por supuesto, a conocidos, compañeros de trabajo, vecinos con los que coincidamos. Por supuesto que podemos darle un ejemplar. Pero no solamente a ellos. También podemos invitar a las personas por carta o por teléfono, dependiendo de las circunstancias. Eso sí, si mandamos la invitación por carta, recordemos que no deberíamos poner los datos de la conexión si la persona todavía no ha mostrado interés en asistir. Lo que sí deberemos recordarles es que se hará por videoconferencia. Por supuesto, si vamos a invitar a una persona que ha mostrado interés sincero, que ha expresado su deseo de que sí que quiere asistir, ahora ya sí podremos darle los datos de conexión tanto para el discurso especial como para la conmemoración. Pero si todavía tenemos alguna duda, ¿qué os parece si vemos una escenificación que se han preparado las hermanas Damaris de Silvosa y Vanessa de Páramo y veamos cómo lo hacen ellas? Bueno, la verdad, prima, que me ha encantado hablar contigo este ratito y que nos hayamos puesto al día porque hacía tiempo que tenía ganas. Pues sí, la verdad es que yo también tenía ganas, Damaris. Ya sabes que con las niñas y el trabajo es que no paro.
Ya lo sé, y por eso te lo agradezco doblemente. Pero mira, quería aprovechar ahora que estamos juntas para invitarte a un acontecimiento que es muy importante para mí. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Pues mira, se trata del aniversario de la muerte de Jesús. Tú sabes que soy testigo de Jehová y todos los años por todo el mundo millones de personas, no solamente nosotros, nos reunimos para conmemorar este día. Es muy interesante. Sí, mira, de hecho, bueno, ahora imagino que estarás pensando de qué se trata, así es que tengo aquí a mano un vídeo que me gustaría ponerte, es muy breve, simplemente para que te hagas una idea de cuán relevante es este acontecimiento, ¿te parece? Vale, sí. Imagine un mundo en el que se viviera en paz, sin sufrimiento, con alimento en abundancia para todos y con salud perfecta. ¿Será posible algún día vivir en un mundo así? Sí, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino a la tierra con un propósito. Dio su vida por las personas que amaba. La noche antes de morir, Jesús pidió que se recordara su sacrificio. Él dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí. En el aniversario de su muerte, muchas personas por todo el mundo se reunirán para recordar lo que hizo. Los testigos de Jehová les invitan a usted y a su familia a asistir a la conmemoración de la muerte de Jesús. En esa reunión, aprenderá por qué ese sacrificio es tan importante y qué promesas hizo Jesús para usted. Para encontrar el lugar más cercano donde se celebrará esta reunión, acepte la invitación que distribuyen los testigos de Jehová o rellene el formulario que hay en jw.org para buscar lugares de reunión. Bueno, Vane, ¿qué te ha parecido el vídeo? Pues la verdad que Damaris que me ha parecido muy interesante. ¿Verdad que sí? Y de hecho, si te has dado cuenta, ahí se explica que el hecho de que Jesús diera la vida no es una cosa que esté relacionada solamente conmigo o con los testigos de Jehová, sino que está relacionado con todas las personas, también tú. Por eso es tan importante que recordemos ese día. Y fíjate, si miras el calendario, además este año, justo el 27 de marzo cae sábado. Así es que, aunque tú, yo sé que siempre andas muy ocupada, pero quizás ese día, justo como no tengas que trabajar, te sea más fácil asistir, ¿no? Y el sábado no trabajo, así que la verdad que sí que yo creo que va a ser más fácil. Qué bien. De todos modos, tú piénsalo, obviamente, pero ya verás que es algo que merece la pena. Y mencionarte también que el domingo anterior va a haber una conferencia con un título que también es muy interesante. Dice: ¿ha encontrado usted una perla muy valiosa? Obviamente estás invitada también, y decirte que ambas cosas, tanto el aniversario de la muerte de Jesús como también en este caso la conferencia, no van a ser de manera presencial por las circunstancias actuales, sino que se harán por videoconferencia. Ah, mira, pues mucho más cómodo, mejor, ¿no? Hombre, claro que sí. De todos modos, ¿qué te parece si cuando se acerque la fecha te explico con más detalle la hora exacta que será y cómo te puedes conectar? ¿Te parece bien, Vane? Vale, sí. Lo único que ahora me tengo que ir a trabajar, Damaris, pero tú sin ningún problema escríbeme y me explicas y yo voy a intentar asistir. Vale, vale, tú tranquila. Que vaya bien el trabajo, vamos hablando, y de todos modos da saludos al resto de la familia, ¿vale? Me ha encantado Muy hablar bien. contigo. Igualmente, adiós. Chao. Muchas gracias a las dos por la buena escenificación. Ahora un par de preguntas al auditorio. A ver qué opináis. ¿Cuándo y cómo podemos compartir el vídeo Recordemos la muerte de Jesús? ¿Qué opináis? Hermana París, Irina. Pues cuando el amo de casa nos ha aceptado la invitación y quizá hasta ha mostrado un poquito de interés. Muy bien, así es. Y una segunda pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien tiene interés? Siguiendo con el argumento de Irina. Hermano Treviño, Adrián. Sí, pues quizás notamos que se queda escuchándonos hasta el final de la conversación, o quizás nos hace alguna pregunta, o incluso nos dice que va a intentar asistir. Pues esos son indicios de que ha demostrado algo de interés. Muy bien.
Así es. Pues muchas gracias a todos. Sin duda, como hemos estado analizando en las últimas 2 asignaciones, queremos hacer los preparativos necesarios. Queremos participar con celo y entusiasmo en esta bonita campaña, sobre todo porque no sabremos si es la última. Muchas gracias, hermano Sanz, por explicarnos cómo podemos participar al máximo de nuestras posibilidades en esta campaña tan especial. Seguro que todos estamos ansiosos por comenzar. Pues ahora es momento de pasar al emocionante estudio bíblico de congregación. Como bien sabéis, estamos analizando el libro Adoración Pura y hoy con el hermano Pablo Mendaña seguiremos analizando el capítulo 5. Pues os invitamos a abrir el libro La Adoración Pura por la sección 2 y el capítulo 5, donde ya la semana pasada empezamos a analizar la primera de 4 horribles escenas que estaban sucediendo en el templo y que Jehová le mostró a Ezequiel por medio de una visión. Si recordáis, la primera escena fue ver a unos judíos adorando a un símbolo idolátrico, quizás la diosa cananea será, algo que provocó los celos y la ira de Jehová. Bueno, ¿qué podemos aprender de la reacción de Jehová a esta escena y otras que analizaremos? Bueno, pues lo vamos a ver ahora todos juntos en los próximos minutos. Os invitamos a participar con vuestros comentarios y comenzamos con la lectura de los párrafos 9 y 10, el hermano Carlos Bermejo es el lector asignado y cuando quieras, Carlos, podemos comenzar con la lectura. ¿Y a nosotros? ¿Cómo nos sirve de advertencia lo que hicieron aquellos idólatras en el templo? Si queremos darle a Jehová devoción exclusiva, tenemos que obedecer este mandato. Huyan de la idolatría. Puede que pensemos, yo nunca usaría imágenes o símbolos para adorar a Jehová. Pero hay muchas formas de idolatría, y algunas son más evidentes que otras. Un comentario bíblico lo explica de esta manera. Podríamos ver la idolatría como una metáfora de cualquier cosa que tenga valor, relevancia o poder, y que atraiga toda nuestra atención, algo que se coloca por encima de Dios. Así que la idolatría puede incluir bienes materiales, dinero, sexo, diversiones. En realidad podría ser cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida y sustituya a la devoción exclusiva que le debemos a Jehová. Tenemos que protegernos bien contra la idolatría, porque Jehová es quien merece ocupar el primer lugar en nuestro corazón y recibir nuestra adoración. En la primera escena, Jehová le mostró a Ezequiel cosas horribles y detestables. Pero Dios le dijo a su fiel profeta, verás cosas detestables que son aún más horribles. ¿Y qué podría ser más horrible que adorar el símbolo idolátrico de celos en el templo? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues, ¿cómo nos sirve de advertencia lo que hicieron aquellos idólatras en el templo? Hermana Tomiko Makoski, por favor. Si queremos darle a Jehová devoción exclusiva, tenemos que huir de la idolatría. Muy bien, Tomiko, excelente, muchas gracias. Y hermano Gregory Makoski, por favor. Como adoradores de Jehová no usamos ídolos, pero por ejemplo, si nuestras decisiones demuestran que valoramos las riquezas más que Jehová, entonces, como se menciona en Mateo 6:24, las riquezas se habrán convertido en nuestro amo. No estaremos dando una devoción exclusiva a Jehová. Muchas gracias, Gregory. Y gracias por incluir una cita bíblica en tu comentario. Muchas gracias. Hermano Pablo Barros, por favor. También si recordamos de la semana pasada, Jehová siente celos cuando alguien que le debe de adoración exclusiva comparte esa adoración. Y por ese motivo todo lo que le quite su posición como el centro de nuestra vida, como se menciona en el párrafo, en el entretenimiento, el ocio, el trabajo, etcétera, va a competir contra Jehová y no queremos eso. Y esta es la lección que extraemos, ¿no? Jehová se merece la adoración exclusiva. Excelente, Pablo, es verdad, esa es la lección, muchas gracias. Hermana Damaris Silvosa, por favor.
Sí, por eso es tan importante la advertencia que se nos da al final del párrafo, ¿no? De que hay que protegerse bien, porque es una realidad que el diablo pues, es el que controla este mundo y lo usa para manipular nuestros deseos, nuestras debilidades, y a veces lo puede hacer incluso de manera sutil, como estamos viendo, no solamente de manera directa, sino de maneras que a lo mejor no nos damos tanta cuenta. De ahí que sea tan importante pues, que prestemos atención a esta advertencia que nos hace Jehová y de que continuamente pues, nos estemos autoanalizando, ¿no? De ver si realmente Jehová sigue ocupando el primer lugar en nuestra vida o si quizá por alguna razón lo hubiéramos podido relegar sin darnos cuenta. Muy bien, excelentes comentarios. Muchísimas gracias. Pues vamos a analizar ya la segunda escena. 70 ancianos ofrecían incienso a dioses falsos. Podemos leer el párrafo 11 y antes de leer el párrafo, Carlos, si puedes leer la cita bíblica de Ezequiel y a continuación el párrafo. Luego me llevó a la entrada del patio y, cuando miré, vi un agujero en la pared. Él me dijo, Hijo del hombre, por favor, perfora la pared. Así que la perforé y vi una entrada. Y me dijo, entra y ve las cosas malas y detestables que están haciendo ahí. De modo que entré y miré y vi todo tipo de imágenes de animales que se arrastran y de animales asquerosos y todos los ídolos repugnantes de la casa de Israel. Estaban grabados por toda la pared. De pie, delante de ellos, había 70 de los ancianos de la casa de Israel, entre quienes estaba Jaazanías, hijo de Safán. Cada uno llevaba su incensario en la mano, y la nube perfumada de incienso iba subiendo. Y él me dijo, Hijo del hombre, ¿ves lo que los ancianos de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad? Cada uno de los cuartos interiores donde tienen expuestos sus ídolos. Porque andan diciendo, Jehová no nos está viendo, Jehová ha abandonado el país. El párrafo continúa. Entonces, Ezequiel perfora una pared y entra en el patio interior del templo, cerca de donde está el altar. Allí, por las paredes, ve unos grabados estremecedores de animales que se arrastran y de animales asquerosos y todos los ídolos repugnantes. Aquellos grabados representan a dioses falsos. Pero a continuación, Ezequiel ve algo mucho más preocupante, pues dice que los 70 de los ancianos de la casa de Israel estaban ofreciendo incienso a los dioses en la oscuridad. De acuerdo con la ley, el incienso perfumado representaba las oraciones que Dios aceptaba, oraciones de sus siervos fieles. Sin embargo, para Jehová, el incienso que esos 70 ancianos ofrecían no tenía nada de santo, más bien apestaba. Para él, sus oraciones olían a podrido. Esos hombres se engañaban al pensar, Jehová no nos está viendo. Pero los veía. Claro que veía lo que pasaba en su templo. Y se lo enseñó a Ezequiel con lujo de detalles. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿qué cosas estremecedoras ve Ezequiel cuando entra en el patio interior del templo, cerca de donde está el altar? Podemos también incluir, si queremos, de alguna imagen de las que hay para este párrafo comentarios. Hermana Vanessa Páramo, por favor. Sí, pues primeramente en las paredes del interior del templo veo unos grabados estremecedores, dice la cita, de animales que se arrastran y de animales asquerosos y todos los ídolos repugnantes que representaban a dioses falsos. Y también ve 70 de los ancianos de la casa de Israel que estaban ofreciendo incienso a los dioses falsos en la oscuridad. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Si podemos poner la imagen que tenemos, la segunda imagen para este párrafo 11, justo esa, ¿qué podemos aprender de lo que estaba pasando en esta imagen? ¿Cómo se estaban engañando aquellos hombres? Hermana Irina Paris, por favor. Pues ahí les vemos que están a oscuras y quizá ellos se pensaban que Jehová no les estaba viendo, pero sí que les veía y como dice Proverbios 15:8, lo que estaban haciendo, sus sacrificios le parecía detestable o como dice el párrafo, las oraciones que le llegaban con un olor a podrido. Muy bien, excelente. Pues vamos a pasar al siguiente párrafo, el párrafo 12. ¿Qué aprendemos del relato de los 70 ancianos israelitas que les ofrecían incienso a dioses falsos? Nosotros también tenemos que ser fieles hasta en la oscuridad.
Solo así nuestra adoración será pura para Jehová y Él escuchará nuestras oraciones. Recordemos que los ojos de Jehová lo ven todo y están siempre atentos a lo que hacemos. Si Jehová es real para nosotros, no haremos a sabiendas algo que le desagrada, ni siquiera en privado. En especial, los ancianos de congregación deben ser un ejemplo de conducta cristiana. Como es lógico, todos en la congregación esperan que el anciano que les enseña desde la plataforma y dirige la adoración en las reuniones viva de acuerdo con los principios de la Biblia incluso en la oscuridad, es decir, cuando nadie lo ve. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues, ¿por qué tenemos que ser fieles incluso en la oscuridad? Y sobre todo, ¿quiénes deberían ser un ejemplo de conducta? Hermana Leni de Sant, por favor. Pues porque solo si somos fieles hasta en los momentos en los que nadie nos ve, pues así nuestra adoración siempre será pura a los ojos de Jehová y así Él escuchará nuestras oraciones, porque a los ojos de Jehová nada está oculto. Muy bien, muchas gracias, hermana Leni. Hermano Tolosa, hermano Adrián, por favor. Además, así demostramos cuán real es Jehová para nosotros, ¿no? Si cuando creemos que nadie nos ve, cuando hacemos cosas malas, es porque creemos que Jehová tampoco nos ve. Por eso es tan importante que Jehová sea real para nosotros, ¿no? Para evitar cosas, pues quizá como caer en hábitos como la pornografía o quizá abusar de la bebida. Muy bien, excelente, hermano Tolosa. Hermano Tei, hermano Benjamín, por favor. Y esto tiene que ser especialmente así con los ancianos de congregación, ya que, como dice Primera de Pedro, capítulo 5, son pastores del rebaño de Dios, lo cual entraña una gran responsabilidad. Por eso se espera que los ancianos que enseñan desde plataforma o dirigen la adoración en las reuniones también vivan de acuerdo con sus principios en su vida privada. Muy bien, excelente. Bien, pues excelente. Seguimos con el análisis. Vamos a pasar a analizar ahora la tercera escena, mujeres que lloraban por el dios Tamuz. Leemos el párrafo 13 y hacemos igual, Carlos. Leemos primero la cita bíblica y a continuación el párrafo. Y entonces me dijo, verás que están haciendo cosas detestables que son aún más horribles. De modo que me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa de Jehová, y allí vi sentadas a unas mujeres que lloraban por el dios Tamuz. El párrafo 13 continúa. Después de las dos primeras escenas, en las que se vieron prácticas detestables, Jehová le volvió a decir a Ezequiel, verás que están haciendo cosas detestables que son aún más horribles. ¿Qué le quedaba por ver al profeta? A la entrada de la puerta norte de la casa de Jehová, vio sentadas a unas mujeres que lloraban por el dios Tamuz. Se cree que este dios de Mesopotamia, llamado Dumuzi en textos sumerios, se correspondía con el consorte o amante de Istar, la diosa de la fertilidad. Todo parece indicar que el llanto de aquellas mujeres israelitas era parte de un ritual religioso relacionado con la muerte de Tamuz. Al llorar por Tamuz en el templo de Jehová, esas mujeres estaban realizando un rito de la religión falsa en un centro de la adoración pura. Pero un rito así no se convierte en sagrado por celebrarlo en el templo de Dios. ¡Qué barbaridad! Para Jehová, esas mujeres apóstatas estaban haciendo cosas detestables. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues, según lo que vio Ezequiel, ¿qué hacían unas mujeres apostadas en una de las entradas del templo? Y podemos poner quizás la imagen que tenemos para este parrafito. Muy bien, excelente. Hermana Damaris Silvosa, por favor. Pues al parecer estas mujeres estaban llorando por la muerte del dios Tamuz, y es que este dios se asociaba con la vegetación que crecía durante la época de las lluvias y luego se decía que moría durante la época de sequía. Así es que lo que estas mujeres estaban haciendo pues era un ritual religioso para, por así decir, pues despertar a este dios que supuestamente cuando volvieran las lluvias pues regresaba, ¿no?, del mundo de los muertos. Pero es preocupante porque lo estaban haciendo dentro del templo de Jehová, que era un centro exclusivo para adoración pura. Muy bien, Damaris, excelente.
Hermano Juan Marcos Sanz, por favor. Sí, así que nos podemos hacer una idea de qué barbaridades estaban cometiendo, pensándose que ese rito se convertiría en sagrado tan solo por hacerlo en el templo de Jehová, pero era una práctica totalmente apóstata y como estamos viendo que Jehová detestaba por completo. Muy bien, excelente. Bien, pues vamos a analizar qué aprendemos de esto. Pasamos a leer el párrafo 14. ¿Qué lección aprendemos de cómo vio Jehová lo que estaban haciendo aquellas mujeres? Si queremos que nuestra adoración se mantenga pura, nunca la mezclemos con costumbres impuras de la religión falsa. No tengamos nada que ver con celebraciones que tienen raíces paganas. Pero, ¿acaso importa el origen? Pues sí que importa. Puede parecer que algunas fiestas que se celebran hoy, como las Navidades, la Semana Santa, el Año Nuevo y los cumpleaños, son inofensivas. Pero no olvidemos que Jehová mismo presenció las prácticas de la religión falsa que más tarde se convirtieron en las celebraciones que conocemos actualmente. Para Jehová, las prácticas paganas no son menos detestables porque haya pasado mucho tiempo desde sus orígenes o porque la gente las haya mezclado con la adoración pura. Muy bien, Carlos, excelente. Pues, ¿qué lección aprendemos de cómo vio Jehová lo que estaban haciendo unas mujeres apóstatas? Hermano Mario Alonso, por favor. Pues nunca queremos mezclar nuestra adoración a Jehová con costumbres impuras de la religión falsa. Entonces, toda aquella celebración que tiene raíces paganas, pues debemos mantenernos alejados de ellas. Excelente, Mario. Muchísimas gracias. Hermano Silvosa, por favor, Daniel. Sí, y la verdad, somos conscientes de que las personas, la sociedad cambia de parecer con el tiempo. De ahí que cosas que antes eran impensables ahora no se vean tan mal o se vean como algo totalmente aceptable. Pero sabemos que no es así en el caso de Jehová. Jehová nunca cambia. Por eso las advertencias que tenemos en el párrafo de 2 Corintios 6:17 o Apocalipsis 18:2 y 4 relacionadas con salirse de Babilonia la Grande o de no tocar nada impuro, siguen siendo igual de vigentes. Por eso, como dice el párrafo, las prácticas paganas no son menos detestables porque haya pasado mucho tiempo o porque la gente ya las ha mezclado con adoración. Sigue siendo igual de males antes que ahora. Muy bien, excelente, Daniel. Hermano Pablo Román, por favor. Sí, quizá pudiera pasarnos que algunas de estas fiestas, que aparentemente son inofensivas, no nos parezcan que son tan paganas como la visión que le hizo ver Jehová a Ezequiel de estas mujeres que claramente se veía que estaban haciendo algo pagano. Pero Jehová también vio el inicio de estas fiestas que se celebran hoy día y seguro que vio lo paganas que eran en sus orígenes. Muy bien, Pablo, excelente, muchas gracias. Hermano París, hermano Arturo, por favor. Sí, también por pensar en una aplicación de nuestra vida diaria, aprendemos que estas mujeres estaban mezclando adoración falsa con adoración pura, pensando que como lo hacían en el templo de Jehová, pues bueno, podía tener un pase. Y hemos visto también la tendencia de los israelitas a justificarse o a intentar parecer que eso fuera bueno. ¿Cómo nos podría pasar esto? Pues quizá pensando que podemos hacer algo impuro, pero después compensarlo con algo puro. Un mal comportamiento y después pensar quizá, pues bueno, predico más o contribuyo más o hago cualquier otra cosa por Jehová. Pero no es eso lo que quiere Jehová. En 2 Corintios dice, dejen de tocar la cosa impura y yo lo recibiré. Así automáticamente cuando hacemos algo impuro, tenemos que dejar de hacerlo si queremos que Jehová nos acepte. Excelente, Arturo, excelente, muchas gracias. Hermana Vanessa Páramo, por favor. Sí, también las consecuencias que podemos tener de mezclar la adoración pura con la adoración falsa, según nos dice Apocalipsis 18:4, es que seremos cómplices de sus pecados y recibiremos parte de sus plagas, con lo cual, pues por supuesto no queremos tener nada que ver con esto. Muy bien, Vanessa, excelente. Hermana Tomiko Makoski, por favor. Para nosotros, cómo ve Jehová las celebraciones y cómo se siente es lo más importante porque lo amamos. Por eso debemos evitar cualquier celebración que tenga raíces paganas. Excelente, Tomiko, muchas gracias. Y un detallito más, porque quizás
somos siervos de Jehová, quizás algunos sirviendo por años, no vamos a celebrar abiertamente, ¿verdad?, una Navidad, un cumpleaños, pero ¿cómo pudieran estas costumbres poco a poco influirnos y afectarnos de alguna manera y mezclarse de este modo? ¿Cómo pensáis que pudiera esto afectarnos? Hermano Juan Marcos, por favor. Sí, porque Satanás es muy listo e intenta siempre pues, camuflarse. En esos momentos, a lo mejor, por ejemplo, en las Navidades, pues los villancicos los escuchamos por todos lados. Es muy fácil que sin querer se nos contagie parte de la melodía, o que también es un momento en el que todo el mundo se felicita. Pues quizás a lo mejor sin darnos cuenta podríamos caer en alguna de estas prácticas y obviamente estaríamos haciendo algo que Jehová odia. Muy bien, muy bien. Hermano Mario, por favor. Sí, o tal vez, como a veces se dice, ¿no? A veces no solamente es serlo, sino también hay que parecerlo, ¿no? Entonces a veces pudiera ser que en determinadas épocas, por el espíritu que un poquito se generara alrededor, pues, pues que uno un poco, pues tal vez, de manera que no se juntaría con ciertas personas, pero bueno, se junta y hace alguna, no celebración, digamos, al estilo de lo que harían las personas del mundo, ¿no? Pero sí tal vez igual, pues algo que se sale un poco de lo habitual que no haríamos, pues tampoco vemos razón para hacerlo en ese momento. Muy bien, otro detalle interesante. Hermano París, por favor. También en párrafos pasados hablábamos que Jehová valora nuestra integridad como parte de nuestro servicio a Él exclusivo. Entonces, no es que fallemos en integridad por celebrar un cumpleaños, evidentemente no lo vamos a celebrar, pero quizá por dentro dejemos de ver la importancia de, bueno, yo no lo celebro pues porque sé que no debo, pero por dentro no tenemos la motivación correcta o quizá con el paso del tiempo lo hemos visto tanto a nuestro alrededor que dejamos de ver esa importancia. En ese aspecto pues también debemos cuidarnos. Muy bien, detalles muy interesantes los que habéis aportado, porque es verdad que es fácil caer sin querer celebrar algo enormemente, pero sí en, voy a llamar a este familiar que justo nació este día, ¿verdad? Esos detallitos, ¿eh? Excelente, muchas gracias. Pues seguimos con el análisis, pasamos a ver la cuarta escena, 25 hombres inclinándose ante el sol. Leemos los párrafos 15 y 16. Él también me dijo, ¿ves esto, hijo del hombre? Verás cosas detestables que son aún más horribles que estas. Después me llevó al patio interior de la casa de Jehová. Allí, a la entrada del templo de Jehová, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo de Jehová y de cara al este. Estaban inclinándose ante el sol, hacia el este. Él me dijo, Hijo del hombre, ¿ves esto? ¿Es que no le basta a la casa de Judá con hacer estas cosas detestables? ¿Llenar el país de violencia y seguir provocándome? Mira, están pasándome la rama por la nariz. Así que actuaré con furia. Mis ojos no sentirán lástima, no tendré compasión. Aunque me griten con fuerza en los oídos, no los oiré. El párrafo 15 y 16 dice, Ahora Jehová da paso a la cuarta y última escena diciendo unas palabras que ya conocemos bien. Verás cosas detestables que son aún más horribles que estas. Quizá el profeta se pregunte, ¿pero puede haber algo todavía peor que lo que ya he visto? Ezequiel se encuentra ahora en el patio interior. Y allí, a la entrada del templo, ve a 25 hombres inclinándose hacia el este para adorar al sol. Difícilmente habrían encontrado aquellos hombres una forma más cruel de hacerle daño a Jehová. ¿Por qué decimos eso? Imaginemos la escena. La entrada del templo daba hacia el este. Así que los adoradores que entraban en el templo lo hacían mirando al oeste, dando la espalda al este, por donde sale el sol. Pero los 25 hombres de la visión estaban de espaldas al templo y de cara al este, para poder adorar al sol. Al hacer esto, le daban la espalda a Jehová, ya que ese templo era la casa de Jehová. Aquellos 25 hombres eran apóstatas, despreciaron a Jehová y desobedecieron el mandato que encontramos en Deuteronomio 4, 15 al 19.
cuánto ofendieron al Dios que con todo derecho merece devoción exclusiva. Pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido excelente la lectura que hemos disfrutado tanto de los textos bíblicos como de los párrafos, así que de verdad que te lo agradecemos. Pues podemos poner en pantalla la imagen que tenemos para este subtítulo y responder así la parte A para estos párrafos que pregunta ¿qué estaban haciendo 25 hombres en el patio interior del templo? Hermano Manuel Cruz, por favor. Pues como hemos leído en Ezequiel el capítulo 8 y observamos en la imagen, vemos a 25 hombres que estaban inclinándose hacia el este para adorar al sol. Vemos que esto era una forma muy cruel de hacerle daño a Jehová, como veremos a continuación. Muy bien, Manu, excelente. Pues, ¿por qué le ofendió tanto a Jehová lo que hicieron estos hombres? Pregunta la parte B. Hermana Jael Matei, por favor. Pues porque no solo estaban desobedeciendo el mandato de no adorar dioses falsos, sino que lo estaban haciendo en el templo, o sea, en su casa. Y ahora están dando la espalda al templo para adorar al sol, ¿no? O sea, que rechazaban a Jehová. Así que entendemos que Jehová se sintiera dolido y se ofendiera tanto. Muy bien, Jael, excelente. Hermano Pablo Barros, por favor. Y esto lo podemos ver en Primero de Reyes, el capítulo 8, los versículos 10 al 13, donde también se nos menciona que Jehová residía en el templo, era su casa. Por tanto, el estar de espaldas al templo indicaba muy claramente de que estaban dándole la espalda a Jehová deliberadamente, y esto sin duda no solamente lo ofendió, sino que lo entristeció muchísimo. Muy bien, Pablo, muy bien, excelente, muchas gracias. Hermano Mario Alonso, por favor. Y esto, el hecho de que lo hicieran de espaldas al templo, solamente le añadía gravedad a algo que de por sí ya era terrible, ¿no? Porque el adorar a dioses falsos, no importaba la situación o la posición, pues ya era algo de por sí terrible, ¿no? Y además es interesante ver que en Deuteronomio Jehová ya les advirtió de esto a los israelitas. El versículo 19 del capítulo 4 de Deuteronomio decía: cuando levantes la vista a los cielos y veas al sol, la luna y las estrellas, no te dejes seducir y entonces te inclines ante ellos. Además estaban adorando a algo que en realidad es una creación de Jehová como todo, ¿no? Lo cual evidentemente pues era algo, como dice el párrafo, totalmente despreciable y repugnante. Muy bien, excelente, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad que hemos disfrutado mucho con vuestros comentarios y vuestra preparación, que han enriquecido el análisis de este interesante estudio que estamos haciendo del libro de Ezequiel. Desde luego que hemos aprendido mucho de la reacción de Jehová ante los actos malvados de aquellos israelitas. Hemos visto que, claro, Jehová se merece ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Ya no hablamos en el tiempo que le dediquemos, nuestros corazones. Tiene que estar ahí Jehová en el primer lugar. Y cualquier cosa que le quite ese primer lugar va a ser como un símbolo de celos, como un ídolo que le esté robando lo que le pertenece. Hemos visto también que nuestros actos siempre son visibles para Jehová, siempre. Y sobre todo los ancianos de congregación debemos de tener esto muy presente. Y también hemos analizado que no podemos mezclar nuestro servicio a Dios con prácticas paganas, como cumpleaños, Año Nuevo, cosas que quizás no vayamos a celebrar abiertamente, pero que pudieran estar poquito a poquito, ¿verdad?, en algunas costumbres, cambiando nuestra manera de actuar y demostrando que no estamos siendo leales en este campo. Bueno, pues la semana que viene seguiremos aprendiendo lecciones valiosas como estas del libro de Ezequiel. Pues agradecemos al hermano Bendaña la excelente conducción de este estudio bíblico, así como también todos los buenos comentarios que habéis aportado. La verdad es que, como comentamos en las palabras de introducción, la reunión de hoy ha sido muy instructiva. Por una parte, hemos podido ver el buen ejemplo que nos dejaron los nazareos y hemos visto cómo nosotros podemos imitar de manera especial su espíritu de sacrificio. También hemos visto cómo mejorar como maestros. Hemos analizado 4 lecciones muy útiles del folleto Seamos Mejores Maestros. Hemos visto cómo modular la voz, cómo hacer una buena introducción, cómo hacer preguntas adecuadas y cómo resaltar el valor práctico de la información. Por tanto,
qué bueno sería que si esta misma semana tenemos la oportunidad de predicar, de hablar con otras personas, que intentemos poner en práctica algo de lo que hemos aprendido hoy. Esto nos ayudará también a seguir mejorando nuestro arte de enseñar. Y por otra parte, también hemos visto que estamos a las puertas de una época muy especial. El próximo sábado empieza la campaña de la conmemoración y hemos visto que si nuestras circunstancias nos lo permiten, una buena meta sería servir como precursores auxiliares durante los meses de marzo o abril. ¿Y qué veremos la próxima semana? Pues la reunión de la próxima semana estará basada en los capítulos 7 y 8 del libro de Números. Y en la sección Tesoros de la Biblia extraeremos unas lecciones muy interesantes del campamento del antiguo Israel. Lecciones relacionadas con los hombres nombrados de la congregación, con la forma en cómo Jehová siempre ha organizado a su pueblo y también relacionado con lo considerado que es nuestro Dios al tener siempre presentes nuestras limitaciones. Y además, como la próxima semana ya estaremos en plena campaña, en la sección Seamos Mejores Maestros, veremos cómo invitar a la conmemoración a diferentes tipos de personas. Por ejemplo, veremos cómo podemos invitar a la conmemoración a personas que ya han estudiado la Biblia con nosotros en el pasado o incluso a familiares a quienes les hayamos predicado con anterioridad. Así que sin duda será otra fantástica reunión que no nos queremos perder y a la que todos estáis invitados. Ahora, para concluir, queremos dar las gracias a Jehová por todo lo que hemos disfrutado y por ello es apropiado que cantemos una canción de alabanza. Será la canción 36 titulada Cuidemos nuestro corazón. Y después de la canción, el hermano Adrián Torosa hará la oración de conclusión.